Buenos días, tardes o noches. Bienvenidas y bienvenidos a el tema Etapas del método científico. En esta ocasión, recordaremos y revisaremos el proceso para resolver un problema de manera formal. Ten en cuenta que estas etapas representan una herramienta, no solo para ámbitos académicos. En la industria, recreación, en la sociedad, en la vida diaria, y en todo ámbito existen cosas y hechos por investigar. Además, el método científico dará solidez a tu trabajo, de manera que si lo sigues paso a paso, difícilmente será refutado. En el método científico, se conjugan la inducción y la deducción. Es decir, se da el pensamiento reflexivo. Un razonamiento inductivo o por inducción, es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Un ejemplo clásico de razonamiento inductivo es: todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. Si pudiste notar, esta es una inducción, pues el hecho de que nadie haya visto un cuervo que no es negro, no significa que no existan de otro color, sino que nadie los ha visto. Por tanto, la premisa apoya la conclusión, pero no está garantizada. En cambio, la deducción garantiza la conclusión a partir de premisas. Por ejemplo, si todos los metales son maleables, y el oro es un metal, entonces el oro es maleable. Por favor, nota que la deducción es mucho más formal, y que existe un operador, y, o AND, de las premisas. Existen otros operadores, por supuesto, y son muy parecidos a los de la álgebra booleana. De hecho, existe toda una teoría que se encarga del estudio de las reglas de la deducción, llamada lógica matemática. Y hasta se pueden realizar operaciones y simplificaciones de las premisas, de forma parecida a como se hace en el álgebra booleana. Lamentablemente en este curso, no está proyectado el estudio de la lógica matemática. En mi opinión, debería ser una materia que se estudie antes de esta. Por ejemplo, imagina que un político nos dice que todos los cuervos son negros. La gran mayoría de las personas asume que es una deducción o un hecho garantizado. Pero en realidad, no está garantizado que todos sean negros. Ahora imagina que no se trata de un cuervo negro, sino de partidas presupuestales. La moraleja es que si quieres destruir una conclusión, trates de cuestionar sus premisas. Pocas cosas son realmente ciertas, y tú decides desde qué punto quieres creer. Regresando al método científico, son 5 sus etapas fundamentales. La primera etapa es la percepción de una dificultad. Como su nombre lo dice, el individuo observa un problema, o un objeto, o un hecho y se da cuenta que le es desconocido. Y si te fijas con detenimiento, nos ocurre a todos a diario. Es importante destacar que es necesario observar con detenimiento, ya que en muchas ocasiones, el problema o hecho se puede descomponer en problemas o hechos más pequeños. Y es la razón de esta segunda etapa: identificación y definición de la dificultad. En esta etapa, deberemos indagar si los problemas o hechos observados ya han sido estudiados por alguien. Tampoco tiene caso estudiar el hilo negro, ¿verdad? Si el fenómeno no ha sido estudiado, es muy importante definirlo, y definirlo correctamente. Es decir, con fundamento en conceptos ya establecidos. La tercera etapa consiste de la propuesta de soluciones o conclusiones probables. Estas soluciones se deben plantear en forma de hipótesis, con las características que se mencionaron en clases pasadas. Nota que en efecto, pueden haber múltiples hipótesis. Y de hecho inclusive, varias pueden ser verificadas como ciertas. La cuarta etapa es la deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas. Es decir, habrá que verificar si, por deducción, tu hipótesis podría ser generalizada o debería ser más particular. O si puedes conjuntar varias hipótesis en una sola.
como en el ejemplo que vimos, de los estudiantes que no asisten y abandonan la carrera, y propusimos que se extendiera a todos los semestres pasados, en lugar de solo el inmediato anterior. En este punto, no debes preocuparte de si efectivamente serán tus hipótesis verdaderas, sino en que estén bien redactadas y se pueda llevar a cabo su verificación. La quinta etapa es la verificación de las hipótesis mediante la acción. Y como su nombre lo dice, se tiene que comprobar si alguna de las hipótesis es correcta. Esto se puede realizar de varias formas, por ejemplo experimentalmente, o analíticamente como se hace en matemáticas. Pero depende en gran medida del problema o hecho a resolver. Es muy importante destacar en el caso de los experimentos, que se deberían considerar todas las condiciones, llamémoslas externas, bajo las cuales deseas comprobar tu hipótesis. Por ejemplo, si deseáramos comprobar el funcionamiento de un circuito, deberíamos considerar que la temperatura de los componentes sea la misma en cada prueba, ya que como sabes, la temperatura afecta a los valores de los componentes pasivos. Como ejemplo más específico, de los capacitores electrolíticos. Cabe destacar que cuando los resultados no son satisfactorios, se deben modificar las hipótesis hasta llegar al resultado más cercano a la realidad. Como cité al inicio, la imagen nos muestra que el proceso de investigación en muchas ocasiones es cíclico antes de convertirse en una teoría o una ley. Pruebo una hipótesis, no resulta, pruebo de nuevo con otra, y así sucesivamente. Por eso, hay incluso gente que dice que la ciencia es un simple proceso de prueba y error, incluyendo a Peña Nieto. ¿Lo recuerdas? En este momento, tú seguramente sabrás decirme por qué esa no es una deducción válida. Dejo la pregunta abierta para que la respondas a mi correo por puntos de participación. Por otro lado, existen autores que agregan una sexta etapa, que es la de elaboración de conclusiones. Incluso se considera la comunicación pública de los resultados, mediante revistas científicas, congresos o libros. Pero en realidad, muchos consideramos que la hipótesis comprobada es en sí el resultado y la conclusión. Y al igual que la comunicación de los resultados, son opcionales y se usan solo para explicar de forma amigable los resultados obtenidos. Pero no forman parte del método científico ya que se puede prescindir de ellas. A continuación, vamos a dar un ejemplo de un esbozo de una investigación mediante el método científico. Ten en cuenta que solo daremos una idea de cómo se podría desarrollar, mas no vamos a redactar un protocolo de investigación en este momento, sino que se tratarán de ejemplificar las etapas del método científico. Imagina que vamos de visita a un invernadero, donde tienen grandes cantidades de hortalizas en macetas pequeñas. Aunque el invernadero tiene un sistema de riego, el encargado te dice que este se realiza por tiempo, de manera que cuando hay mucha humedad en el ambiente, suele sobrar agua a las plantas que se encuentran cerca de las paredes. Y cuando hay poca humedad, les falta agua. Además, la temperatura debe ser muy regular, pues de lo contrario las plantas se secan. Y finalmente, no se pueden colocar sensores de temperatura y humedad en cada maceta, pues son muy caros y de dimensiones muy grandes en relación a las macetas. Comencemos entonces a ejemplificar las etapas del método científico. En primer lugar, y como podrás notar, la dificultad, en esta, como en muchas ocasiones, es transmitida por alguien más. De tal forma, solo tendremos que asegurarnos de entenderla por completo en esta etapa. De ser posible, es conveniente observar varias veces la dificultad, ya que es común no percibir detalles importantes la primera vez. La segunda etapa consiste en identificar plenamente la dificultad. En esta etapa, seguramente tendrás que realizar mucha búsqueda de información de diversas fuentes. Esto para conocer si ya existe una solución a esta dificultad, pero también para identificar los conceptos que se utilizan y las ciencias asociadas a la problemática. A esto se le conoce como revisión del estado del arte, para el caso de estudio de las ciencias asociadas,
o como revisión del estado de la técnica, para el estudio de las tecnologías asociadas. De hecho, es muy común ver en documentos de investigación, secciones completas dedicadas a la revisión del estado del arte, o de la técnica. Ahora bien, supongamos que si existiera una solución, digamos unos sensores diminutos y un sistema de riego de bajo costo. En ese caso, la solución que ya existe, simplemente se utiliza y no habría proceso de investigación. Pero, si después de buscar lo suficiente, corroboras que la problemática no tiene una solución, se debe establecer o definir la problemática, con base en conceptos que encontramos en la revisión del estado del arte y de la técnica. Ya sea en un escrito breve, o mejor aún en tu mente, es decir, debes familiarizarte a fondo con la problemática y los conceptos que se usan. En la tercera etapa, interviene todo tu ingenio. De allí la palabra ingeniero, además de tus conocimientos para plantear soluciones a esa problemática. Por ejemplo, recuerdo de mis cursos de semiconductores, que se puede medir la temperatura mediante un diodo semiconductor. Un diodo semiconductor es un dispositivo como el que se ve en pantalla a la izquierda, y básicamente se usa para permitir que una corriente eléctrica fluya en un solo sentido. Un ejemplo de un diodo son los diodos LED, o simplemente LEDs, que se usan en pantallas de televisión o focos. Ellos solo encienden si los conectamos, por ejemplo, a una pila, positivo con positivo y negativo con negativo. Si los conectas al revés, no encienden. Pero tienen otros usos también, como medir la temperatura, y probablemente, sus terminales se puedan usar al mismo tiempo para medir la humedad si lo sumergimos en la tierra de cada maceta. Es un dispositivo barato y hay diodos realmente diminutos. Por lo que parece una solución viable, pero ¿realmente se podrán medir la humedad y la temperatura del diodo inmerso en la tierra de forma simultánea? Antes de empezar a formular hipótesis, nota que estamos dividiendo el problema en problemas más simples, que son: ¿con qué dispositivo diminuto puedo medir temperatura y humedad? Y queda pendiente el problema de cómo realizar la interfase entre estos diodos y el sistema de riego. Sin embargo, haciendo otra revisión del estado del arte y de la técnica, encontrarás que es bastante sencillo hacerlo. De tal forma, que la problemática ahora es obtener conocimiento acerca de si se puede medir la temperatura y la humedad con algún diodo económico. Entonces, podemos establecer una hipótesis, como por ejemplo, a partir de mediciones de corriente y voltaje en un diodo, de modelo 1N4001, sumergido en tierra, se pueden obtener mediciones de la humedad y la temperatura, con rangos de 40 a 100%, y de 0 a 40 grados centígrados respectivamente, con un error de hasta más menos 2%. Si te fijas, estoy utilizando términos de instrumentación electrónica, pero, como no soy experto en botánica, seguramente el término tierra es ambiguo. Es decir, existe una infinidad de composiciones de tierra, y los resultados pueden no ser válidos para todo tipo de tierra. De manera que, debería investigar con el encargado el tipo de tierra que usa, y de preferencia, hacer un estudio químico de la tierra en un laboratorio especializado. Supongamos que se trata de compost para macetas de la marca Vigoro. Entonces, la hipótesis simplemente debe delimitarse a la tierra donde quiero comprobar la hipótesis. Si te das cuenta, esta hipótesis da pie a otras hipótesis, como si servirán otros diodos, o si también funcionaría para otros tipos de tierra. Además, esta hipótesis puede ser fácilmente modificada, para usar otro modelo de diodo, otros rangos, u otros límites del error. Y a partir de este momento, tendrías los elementos para realizar un ensayo científico, o una propuesta de proyecto para buscar financiamiento, incluso con el mismo propietario del invernadero en este ejemplo. El ensayo científico es un escrito relativamente breve, dedicado a un tema concreto que implica su profundización, discernimiento y síntesis, donde el autor expresa su idea o punto de vista, a partir de una información objetiva recogida y presentada previamente. De hecho, este ensayo te servirá como base para desarrollar lo que se conoce como protocolo de investigación.
Un protocolo de investigación es un escrito que describe los objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de una investigación o experimento científico. Es decir, es un documento en el que explicas por qué cierto hecho u objeto requiere investigación, además de las hipótesis que propones al respecto, y cómo las comprobarías. O en otras palabras, es una propuesta para investigar un hecho u objeto mediante el método científico. Nota que el protocolo de investigación no es la investigación completa, sino una propuesta. Regresando a las etapas del método científico, toca revisar las consecuencias de las soluciones. Es decir, trataremos de deducir si la comprobación de varias hipótesis permiten obtener nuevas hipótesis. Por ejemplo, supón que proponemos una hipótesis por cada diodo semiconductor de la familia 1N. Si podemos comprobar cada una de las hipótesis, modificadas para cada diodo específico, podemos generalizar la hipótesis a no solo el diodo 1N4001, sino a todos los diodos de la familia 1N. Es decir, para los que son de otras carreras, los diodos se comercializan por su modelo, y existe toda una familia cuyo modelo inicia con 1N. Es decir, una consecuencia deducida podría ser la hipótesis, a partir de mediciones de corriente y voltaje, en cualquier diodo de la familia 1N, sumergido en compost para macetas de la marca Vigoro, se pueden obtener mediciones de la humedad y la temperatura, con rangos de 40 a 100%, y de 0 a 40 grados centígrados respectivamente, con un error de hasta más menos 2%. Esto no quiere decir que nuestra propuesta original se vaya a modificar aún, sino que pudiera ser una consecuencia favorable. Por supuesto, debemos también considerar consecuencias o hipótesis desfavorables. Por ejemplo, que la planta al ser tan pequeña, se contamine por el metal de las terminales del diodo. Pero, nuevamente, no vamos a modificar aún las hipótesis originales, sino a prever posibles consecuencias. La quinta etapa consiste de la verificación de las hipótesis mediante la experimentación o la acción. Por ejemplo, supón que ya hemos encontrado la forma de medir la temperatura y la humedad mediante algún diodo, que llamaremos 1N9 1999. Pero lamentablemente no pudimos comprobar que con el diodo 1N4001 se obtuvieran los rangos esperados. Entonces, podremos de momento descartar la hipótesis establecida para toda la familia 1N. Sin embargo, resulta que este diodo es económico y obtuvimos rangos y precisión mejores que aquellos que planteamos en la hipótesis. Por ejemplo, rangos de 20 a 100%, y de menos 10 a 50 grados centígrados, con un error de hasta más menos 2%. Por tanto, lo recomendable es, ahora sí, replantear la hipótesis, según los nuevos valores comprobados. Por supuesto, también, podemos encontrar que los rangos fueron peores que los esperados, inclusive, que no haya sido posible comprobar la hipótesis con ningún diodo, ya sea por la forma de medir la corriente, u otra situación. En tal caso, se deberán proponer nuevas hipótesis. Por tanto, es importante, si se trata de obtener un financiamiento, asegurarse mediante pruebas experimentales rápidas, que se puede comprobar la hipótesis. O sea, es preferible ir un paso adelante. Como podrás ver, realmente no es tan complicado desarrollar el método científico. Todo depende de tu interés en leer y aprender cosas nuevas. A continuación, te dejo la tarea 3, que está relacionada con este tema. En esta tarea, deberás pensar en algún problema por resolver, o en algún hecho por investigar. Puede ser incluso ficticio, siempre y cuando sea un problema que tú hayas imaginado o percibido. Pero debe ser un problema no resuelto hasta el día de hoy. Entonces, deberás imaginar, como hicimos en el ejemplo de esta clase, cómo realizarías las etapas del método científico. Nota que no te estoy pidiendo explicar cómo comprobarías las hipótesis, sino solamente ilustrar las etapas del método científico vistas en clase. Entonces, en un reporte con el formato de la tarea 1, y las modificaciones al título y secciones adecuadas,
Escribir cómo realizarías las etapas del método científico.